Buenos días, región en verano a través de Polar Comunicaciones. Estamos en vivo y en directo a través de nuestras diversas plataformas. Les recordamos, usted puede mantenerse en contacto con nosotros escribiéndonos al más 569 93 45 34 26. Una de las plataformas digitales que tiene Polar Comunicaciones para mantener contacto con su audiencia. Y en lo que respecta al uso de plataformas digitales, esta vez este blog que lo vamos a desarrollar de manera telemática, vía Zoom. Vamos a desarrollar la siguiente entrevista junto con Arnaldo Canales, quien es director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile y por lo demás también impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina. Desde Punta Arenas, Chile, muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Arnaldo, buenos días, muchas gracias por tomar contacto con Polar Comunicaciones. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda Punta Arenas y feliz de tener este espacio también para hablar de educación emocional. Bueno, a propósito de la campaña que lanzó el Senda de Cuidarse está de moda para prevenir el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes durante las vacaciones de expertos en educación emocional, eh, ¿cómo ha sido este tema de empezar a implementar ya más debates respecto a educación emocional? ¿Era más complejo antes? ¿Era un tema más o menos tabú? ¿Ahora se permite más conversar de estos temas? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, efectivamente ya es bastante sabido, lo he dicho en muchas oportunidades, la pandemia vino a dar un salto importante en la reflexión como sociedad respecto al mundo emocional. Antiguamente estos temas no se trataban, menos en el mundo académico, menos en el trabajo, en la casa, en algunas familias donde el mundo emocional era de alguna manera legitimado, eran escasos. Pero hoy día sabemos que el problema de salud mental, el problema que tenemos de ansiedad, depresión, estrés y todas aquellas conductas también, comportamientos disruptivos asociados a la impulsividad, el menosprecio, la ira, nacen de una carencia en formación socioemocional. Y desde ahí también, como dices tú, hoy día las personas, los ciudadanos se han sensibilizado. Tenemos nuevas generaciones donde los estilos de crianza también están cambiando, donde tenemos niños que le dicen a los padres también, papá, regúlate, papá, esto no está bien, tú tienes que darme la oportunidad de validar mi mundo emocional. Entonces hay una co-construcción de un estilo de crianza, particularmente basémonos en la familia, donde estos modelos están cambiando. Y eso también es un proceso de desarrollo de conciencia, principalmente vinculado a poder legitimar, a aceptar y entender que las emociones son muy importantes en cada uno de los ramales de nuestra vida. ¿Cómo es el proceso de empezar a desarrollar estos temas de salud emocional con los adolescentes, pero saliendo de la mirada del adultocentrismo y saliendo de la postura capaz del adulto, del decirle al joven, yo cuando tenía tu edad, esas situaciones no me afectaban, como por dar un ejemplo? Bueno, es muy típico, todos cometimos ese error frecuentemente y voy a poner bastante ejemplos si quieres para poder graficarlo. Muchos padres todavía siguen diciéndole a los jóvenes, a ver, cámbiame la cara, en esta casa yo no quiero jóvenes enojados, así que se me da la pieza, cuando se le pase hablamos. Mi hija está llorando, hija, no llores, se le va a pasar, no se preocupe, la vida es mucho más bonita y todo. Siempre hay mucha incomodidad en el adulto de trabajar aquellas emociones que son más incómodas, como la tristeza y la rabia. Por eso muchas veces, de alguna manera, la encapsulamos. Y los padres no quieren que nuestros hijos sufran. Por lo tanto, obviamente, hay una mirada bastante ciega o con un sesgo bastante claro con respecto a no comprender la importancia que tiene el tránsito sano de ese mundo emocional. La tristeza, la rabia, el miedo, las emociones facilitadoras del bienestar como la alegría, también son importantes poder reconocerlas. Y ahí el tránsito tiene que ver también cómo los padres son conscientes de poder ponerse a disposición del hijo, de la misma familia, del mismo papá, de la mamá, de la relación en pareja, la relación con los adultos mayores. El proceso acá de sensibilización implica también un desarrollo de conciencia en el padre, entender que mi comportamiento, mi conducta, mi forma de ser impacta en los climas emocionales de la familia. Por lo tanto, la relación que hoy día existe, bastante disonante muchas veces, las relaciones de jóvenes con la familia, papá, mamá, muchas veces está antecedida porque nosotros como padres castramos a nuestro hijo al no ser consciente de ese mundo emocional. Después cuando tienen 16, 17 años, le decimos, ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Por qué mi hijo no me cuenta las cosas que le pasan? Yo me preguntaría, como papá, como mamá, ¿qué hice durante 12, 15 años antes en ese mundo emocional de mi hijo? Que cuando estaba triste, cuando tenía rabia, yo nunca lo dejé que la expresara.
Siempre las emociones son necesidades insatisfechas. La rabia es una necesidad, hay una necesidad insatisfecha que como padre tengo que entender y ver. El problema de la emoción, y voy a poner el ejemplo de la rabia, muchas veces no está en la emoción misma, sino en la conducta y el comportamiento que está ahí en violencia. Por eso los padres muchas veces se alejan de aquellas emociones que son más complejas. Arnaldo, me gustaría si nos pudiese profundizar respecto a cómo la pandemia puedo poner sobre la mesa estos temas para ya empezar a no solamente conversarlos, sino a abordarlos y empezar ya a trabajar en ellos. Bueno, obviamente la pandemia vino a entregarnos un dato relevante. Hoy día sabemos que todos los problemas asociados a desregulación emocional vienen antecedidos de la carencia de información socioemocional. Cuando estábamos en pandemia, todos recordaremos que nos invitaron a encerrarnos durante 2 años en nuestras casas. Viene la ansiedad, el estrés, la propia inseguridad, la desesperanza en mucho, la incertidumbre, la preocupación, y empezamos a vivir dos tipos de miedo. El miedo real, que era obviamente por el COVID, y un miedo que era imaginario, el miedo del posible contagio, el miedo de no estar bien resguardado en mi casa. Por lo tanto, muchas personas hasta el día de hoy tienen este miedo que finalmente se alarga en el tiempo, que tiene que ver con ansiedad. Genera mucha preocupación, necesita tratamiento y obviamente esto se puede extender si efectivamente no pido ayuda a un especialista. Dentro de esa misma mirada, posterior a la pandemia, viene una reflexión social. Los niños que nacieron en pandemia, los niños que no tuvieron interacciones sociales, obviamente salen a este mundo y estas relaciones, los vínculos relacionales con otros se ven mermados. Ahí viene el bullying, la incapacidad que tenemos de relacionarnos de buena forma, la misma soledad. Hoy día una de conductas de riesgo, que yo también lo menciono mucho, está vinculado no solamente a lo que ya sabemos, sino a la soledad. Hoy día los jóvenes están hiperconectados, pero están solos. Hay una adicción a las pantallas. Por lo tanto, hay muchos factores que hoy día están trabajando la enfermedad. Y lo que busca la educación emocional es poner en la mesa la prevención, la promoción. Si yo trabajo educación emocional con un niño de 6, 7 años, cuando yo llego a la escuela, cuando veo que el 87%, por ejemplo, del bullying está entre los 9 y los 14 años, y me anticipo, en menos de 2 años baja en más de un 60% el nivel de violencia escolar en una escuela. Ese es el nivel de importancia que tiene la educación emocional. Cuando hay conductas de riesgo en una sociedad, violencia tiene que ver también con educación emocional, tiene que ver cómo mi conducta, que lo decía recién, mi comportamiento impacta en la forma en que mi temperamento está puesto a prueba y por lo tanto necesito regular. Cuando yo logro tener conciencia de esa emoción, regulo y genero autonomía emocional. Por lo tanto, las emociones siempre están presentes. Fíjate que hoy día sabemos que más del 40% de la enfermedad de salud mental y las licencias médicas que hay en Chile son por ansiedad, depresión y estrés. Pero detrás de esto está el concepto del burnout y que está vinculado al concepto de tirar licencia, que muchos lo hemos escuchado. Y es principalmente porque los líderes, nuestros jefes, no se dan cuenta que su comportamiento, su forma de ser, su conducta impacta en los climas emocionales. Y esto no solamente en el clima emocional, en la productividad, en la accidentabilidad, en la baja innovación, no hay creatividad en la empresa. Como siempre yo digo, a nosotros muchos chilenos trabajamos con el mínimo esperado para que no me despidan por el tipo de liderazgo que tenemos. Que lamentablemente, también hay estudios, dicen que el 80% de los liderazgos se fundamentan en el miedo y en la desconfianza de los equipos. Don Arnaldo, ahora que mencionó eso del burnout, y mucha gente no está familiarizada con el término y se ocupó mucho en coberturas de prensa de la pandemia por personal de salud sobre todo, ¿nos podría aprovechar de profundizar respecto al síndrome de burnout y también relacionándolo con estos liderazgos de imponer miedo o la incertidumbre, por así decirlo? Sí, bueno, principalmente el burnout es esa respuesta que tenemos frente a ciertos estímulos que finalmente es un desgaste emocional que finalmente nos agobia, nos cansa y finalmente nos apaga toda esta energía. Nosotros estamos generalmente en modo automático, nos despertamos, vamos al trabajo, estamos extensas horas, mucho, en el caso de los docentes, vuelven a trabajar, tienen además problemas propios de su mundo emocional, además tienen problemas relacionales en su familia, a lo mejor conflictos con su hijo, tienen malas relaciones en el trabajo, ganan poco dinero, están endeudados, ¡pum! Y esta persona estalla. Esta persona vive un mundo emocional que finalmente es relegado, no hacemos trampa, no hacemos zancadilla, decimos a todo el mundo que estamos bien y muchos de nosotros vivimos en ansiedad, muchas personas pasan a un nivel de depresión y eso finalmente tiene consecuencias muy nocivas en la salud mental de los chilenos. Y eso se trabaja, eso se entrena
Y necesitamos no solamente instrumentalizar el concepto del bienestar organizacional, de la salud mental en la empresa, porque hoy día es un lindo discurso, muchas veces nos invitan a un buen consultor, a un psicólogo que habla de salud mental 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero esto tiene que ser sistemático, tiene que ser continuo y tiene que ser permanente. También tenemos que entender que las empresas no son un centro de salud, por lo tanto, esto es un ramal de apoyo para el bienestar del trabajador, pero tenemos que incorporar dentro de la cultura organizacional, y bien lo mencionabas con respecto a los liderazgos. Los liderazgos tienen que estar hoy día mirados desde una mirada horizontal. El concepto del liderazgo vertical, el patrón de fondo, el dueño, el que se la sabía toda y que invalida muchas veces a ese colaborador, finalmente es lo que genera que no haya seguridad psicológica en los equipos. Un estudio de Google, el proyecto Aristóteles, manifiesta principalmente que uno de los factores donde mejor vínculos se generan para el alto desempeño, mayor productividad, es la seguridad psicológica. Si yo le tengo miedo a mi jefe, ya estamos mal. Si yo tengo desconfianza en mi equipo, ya estamos mal. Tenemos que generar espacios donde las relaciones y ese mundo emocional que lamentablemente todavía no lo hemos desarrollado, menos en la escuela, desde ahí viene el proyecto de ley, es un tema que todavía es una tarea pendiente en la educación en Chile. Arnaldo, volvamos a aterrizar el tema con lo que respecta al grupo de tarea objetivo, que son los niños y los adolescentes, y me gustaría la posibilidad de abordar más este proyecto de ley, aprovechando los minutos que nos quedan para ser más específicos respecto a la importancia de la formación socioemocional en los colegios y cómo podría implementarse. Bueno, la ley de educación emocional que está descansando del año 2019, que entre paréntesis impulsó Camila Vallejo, Camila Rojas, los que son gobierno ahora, fíjate que yo le he escrito a Camila Vallejo, ¿y qué pasó con la ley que tú impulsaste? Silencio. No existe hoy día una intención real de poder apoyar esto. La educación emocional y como proyecto ley no va a modificar el constructo social de la noche a la mañana. Muchas veces dice Arnaldo, una ley no garantiza, sí, pero da los cimientos para poder generar cambios desde la política pública. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. La ley 21.093, que es la ley de universidades estatales, es la formación de formadores título 1. No puede ser que hoy día un profesor, un psicólogo, salga de la universidad y vaya a trabajar una escuela y ese profesor no sepa educación emocional. Después la institución le exige regular el mundo emocional del niño, modelar esas emociones, enseñarle de educación emocional y ese profesor dice, señores, yo no tengo idea de emociones, con suerte reconozco mis propias emociones, por lo tanto no tengo esa formación. Tiene que haber formación socioemocional, tiene que haber una modificación en las mallas. La ley de aseguramiento de la calidad, que estamos supeditados principalmente al CIMSE, tenemos que incorporar modificaciones para que sea una mirada de desarrollo integral. Pero fíjate que más allá de la modificación de estos cuerpos legales, si yo incorporo educación emocional, impacta positivamente en todas aquellas conductas de riesgo que hoy día vemos en la adolescente, desde el alcoholismo, desde la drogadicción, desde la conducción temeraria, desde el reconocimiento de ese mundo emocional que el niño nadie le enseñó. A ti, a mí, a nadie en la escuela nos hablaron de autoestima, de autoconcepto, de automotivación, de ser capaz de ser resiliente, de cómo poder regular mi mundo emocional. Todas estas herramientas que están puestas en la vida misma, finalmente, y las malamente llamadas habilidades blandas, que además este gran ingeniero que sale de una gran universidad tiene que ir a trabajar el día de mañana, finalmente todas estas malamente llamadas habilidades blandas, escucha activa, asertividad, resolución de conflicto, trabajo en equipo, liderazgo, no son observadas y vistas desde una mirada integral. Por lo tanto, estas mismas empresas terminan que subvencionar una formación en un profesional de 40 años hablándole de empatía aplicada, por ejemplo, o de escucha activa. Eso es muy difícil de modificar porque ya el constructo mental está muy arraigado. Por lo tanto, de ahí viene el trabajo profundo que hay que hacer con la ley. Y esto es un cambio social. Yo una vez le dije a los últimos 3 ministros de Educación, esta ley puede ser la ley más importante en los últimos 100 años en Chile, porque modifica la cultura del país. Si los niños desarrollan conciencia emocional, les va a permitir también trabajar a emociones morales, emociones de trascendencia, desarrollar también una mirada prosocial, la colaboración, el altruismo. Tú tenías recién invitado, estaban hablando de la política, del tema de las fundaciones. Tenemos hoy día también un tema de la ética y las emociones morales. Hoy día no hay vergüenza, no hay rabia, no hay aversión social frente a estas conductas que yo mismo principalmente no soy consciente del impacto que tiene hacer lo correcto e incorrecto en los vínculos en comunidad. Entonces, esto abarca mucho espacio y que son tan importantes tratarlo. Y de ahí viene el tema de la ley
y hablando principalmente también en los jóvenes, que hoy día los jóvenes necesitan apoyo en salud mental. Arnaldo, me gustaría llevarlo capaz más profundo respecto al tema de la formación socioemocional, capaz desde dentro del aula y en lo que tiene relación con ya sea el docente o la persona que esté a cargo de ese grupo de jóvenes, quien pueda identificar a algún muchacho que tenga aptitudes de liderazgo emocional. Me gustaría abordar ese tema, cómo impulsar aquellos liderazgos naturales emocionales dentro de los grupos de la misma edad, porque comprendamos que es distinto el mensaje cuando lo entrega un niño de la misma edad a que cuando llega por parte de un adulto. Sí, bueno, los objetivos de desarrollo personal y social que son observados también dentro del aula y que son parte de las exigencias que pide el ministerio para evaluar un poco de forma transversal aquella dimensión socioemocional, lo voy a poner en términos bien concretos, cómo un docente puede trabajar y abordar esto y observar estas dimensiones que tú mencionas. Fíjate que tiempo atrás en el Instituto Nacional, hace un par de años, me tocó capacitar a unos docentes y un profesor de matemáticas me dijo: Arnaldo, yo soy profesor de matemática, perdona, la educación emocional muy importante, muy bonita será, pero 2 más 2 es 4 y las matemáticas siempre van a ser matemáticas. Yo no puedo meter educación emocional ahí. Levanta la mano otro colega y le dice: colega, yo le puedo responder. Yo también soy profesor de matemática y le puedo decir que la educación emocional sí se puede incorporar en matemáticas. El caballero, muchos años llevaba de docencia, se quedó callado y le respondió el colega: yo hice un proyecto con jóvenes de séptimo y octavo básico para desarrollar pymes. Le dije: jóvenes, hagamos una pyme. Le expliqué lo que era una pyme. Perfecto. Un grupo dijo: hagamos jabones artesanales. Materiales, glicerina, anilina y todos los componentes. Colega, a la tercera clase, los jóvenes ya sabían lo que era el estado de resultado, sabían lo que era el margen, la rentabilidad. Pero no solamente eso, tuvieron que trabajar la asertividad, la escucha activa, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, el liderazgo. Y además tuvieron que desarrollar habilidades sociales para vender esos productos en una feria de emprendimiento que hicimos en la escuela. Todo eso es la modificación que hay que hacer desde la modificación de este constructo también del docente. Desaprender para poder modificar y no ser el mismo profesor que tuvimos nosotros con una educación del siglo XIX, con profesores del siglo XX, pero alumnos del siglo XXI. Hoy día el poder del conocimiento no está en el profesor. Hoy día los jóvenes lo tienen acá. Hay muchos jóvenes que viene el concepto también de microcredenciales que se está poniendo en boga, que los jóvenes están buscando especializarse en temas concretos. Por lo tanto, cuando tú dices cómo podemos esto llevarlo al aula, se trabaja. Buenas prácticas, cópiense, hablen entre los mismos profesores. Hay muy buenas prácticas de educación emocional que se pueden implementar. Ahí vamos a poder ver estos líderes innatos, vamos a poder construir también mejores vínculos, mejores relaciones. Vamos a poder también salir de esta mirada de un modelo educativo que es competitivo, que es individualista y que además es desconfiado. Incorporar emociones prosociales como la colaboración, la bondad, el altruismo, son utópicos, son lindas palabras, es como demasiado altruista hablar de bondad en una escuela. Se puede hacer. Yo hago talleres y tenemos varios casos de éxito en los más de 300 investigaciones aplicadas que hacemos en los másteres internacionales que tiene la ONG que dirijo, y ahí nos damos cuenta que buenas prácticas sí generan resultados increíblemente potentes, con toda la evidencia, además científica, que hay al respecto. Don Arnaldo, lo último para terminar este contacto vía telemática y conversando respecto a, bueno, el proyecto Aristóteles, me mencionó en algún momento de la entrevista, me gustaría cerrar esta conversación con el análisis capaz suyo de alguna realidad que a usted le guste de algún otro país que tenga en relación a la formación socioemocional o la educación emocional que usted consideraría como una experiencia buena de replicar acá en Chile. Bueno, la verdad es que yo tengo la oportunidad de viajar mucho por América Latina y la verdad es que están todos en pañales. Yo creo que muchas veces miramos el vaso medio vacío, pero Chile, particularmente nuestro país, ha tenido un trabajo socioemocional increíblemente potente. Hoy día tenemos una mesa con 4 patas, a diferencia de otros países de América Latina. No voy a ponerme en el ejemplo ni Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, porque primero, generalmente tenemos este sesgo de compararnos con países nórdicos. Primero, nos tienen 1000 años de ventaja y es una realidad totalmente distinta a la que vivimos en América Latina. El mejor ejemplo es Chile. Chile está abriendo las puertas al desarrollo socioemocional, es una realidad. ¿Es lento? Sí. ¿Es gradual? Sí. Pero en otros países estos temas todavía ni se hablan. Estos temas, muchos todavía tienen necesidades que son mucho más primarias que hablar de educación emocional. Niños que no desayunan, niños que no tienen útiles, donde hay un nivel de pobreza. Fíjate que la Organización
Mundial de la Salud indicó que los países que tienen menores ingresos, hay un psiquiatra infantil por cada 1 millón de niños con necesidad y jóvenes que tienen necesidad en salud mental. Y en los países más pobres hay un psiquiatra infantil por cada 4 millones de jóvenes. Chile tiene hoy día, por ejemplo, dupla psicosocial encargado de convivencia escolar. En otros países no existe esta figura. Por lo tanto, tenemos que también aprovechar, sentirnos también orgullosos del trabajo gradual que ha hecho el país, pero todavía no es suficiente. ¿Estamos con mayor conciencia de este tema? Sí. Por lo tanto, el mejor ejemplo para mí es Chile, particularmente, a pesar que lo digo con un tema, pero lo veo particularmente en la realidad. México tiene una ley de educación emocional, Argentina tiene 3 leyes en 25 provincias, pero fíjate que al final el componente está dado por los resultados no solo académicos, que están vinculados al trabajo de emociones epistémicas, que tienen que ver con el aprendizaje, sino también cómo Chile puede gradualmente incorporar todo lo que es aprendizaje socioemocional desde los planes educativos institucionales para modificar y incorporar sellos en educación emocional en la escuela. Y ojalá sea un tema que el día de mañana los papás no solamente elijan en los colegios por rendimiento académico, sino porque le enseñan a mi hijo también de formación socioemocional, que finalmente son aquellas herramientas más importantes para poder lidiar en la vida. Siendo las 10 de la mañana con 26 minutos, desarrollamos esta interesante conversación en lo que respecta a la Ley de Educación Emocional en Chile, junto con el director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile, Arnaldo Canales. Don Arnaldo, queremos agradecerle los minutos de su tiempo que tuvo para tomar contacto acá con Popular Comunicaciones desde Punta Arenas, y esperamos estar informando, siguiéndole la cobertura nosotros como medio en lo que respecta a esta ley, a sus avances también, y a lo que respecta a la educación emocional en Chile. Sí, y si me permite un segundo, solamente invitar a aquellos padres, jóvenes que no tienen recursos, que no tienen forma de formarse en educación emocional. Nuestra ONG tiene un programa, el único diplomado en educación emocional y liderazgo para jóvenes entre 14 y 22 años, 100% gratuito. Lo pueden hacer a través de flitch.org, se pueden inscribir y apoyarlo en el aprendizaje socioemocional tan importante. Lo que necesiten, estamos a disposición. Perfecto, Arnaldo, muchas gracias por este contacto, y despedimos el bloque justo mostrando ahí en pantalla la página web que usted nos indicó para que la gente que esté interesada en saber más respecto a la ONG pueda ponerse en contacto con ustedes. Así que muchas gracias por esta entrevista, Arnaldo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y de esta forma, siendo las 10:28, haremos una breve pausa comercial. Manténgase a la sintonía de Polar Comunicaciones.